Ya, entonces vamos a hacer la presentación. Vamos a ir de frente queríamos hacer un poco de su vida, pero vamos a ir de frente al business. Así Sí, que pero acá déjame compartir pues, la ah, presentación. Que dicho sea de paso, ¿dónde la dejé acá? Ya está. Ya está grabando, dicho sea de paso. No, no sé por qué sale esa jarenta verde ahí. Listo. ¿Sí? Ya, muy bien. ya, ya comencemos. Muy bien, Manuel. Tú te encargas de presentar y todo el tema, pues ya. Listo. Hola, Raulito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy día Buenas noches. tenemos. Ya, dale, dale de nuevo. Sorry, sorry. eh, Deja de hablar en difícil, deja de cocinar solo código. Tech es para todos. Todos debemos entendernos, dilo fácilmente y seamos transparentes. Tech es para todos, el reino calientes cocinando. Tech es para todos. Tech es para todos. Hola, Raulito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy día tenemos a un par de amigos y súper profesionales en el área que a todos nos gusta y de repente a algunos no, el área de inteligencia de negocios. Vamos a darle la Excelente. bienvenida a Luis y Alfredo. Luis Castillo, Alfredo Lau. Gracias, muchachos. Gracias ¿Qué por estar con tal? nosotros y Gracias, acompañarnos. muchachos. Bienvenidos a este espacio de Cocinando Tech llamado La Receta. Muy bien, adelante, Manuel. Chicos, ¿cómo están? Antes que nada. Súper bien, Manuel. Gracias por la invitación. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan, amigos. Bien, Y Manuel, yo también. Para ahí, muchas gracias a ambos por la invitación. bueno, muchachos, qué gusto tenerlos. Realmente estamos muy contentos de que en esta entrevista sea una entrevista doble con grandes profesionales como son Alfredo, como es Luis, y quisiéramos conocer un poco más de quién es Alfredo, ¿no? De repente, Alfredo, un poquito resumiendo tu vida, cómo llegaste al mundo del Business Intelligence, ¿no? Ay, por favor. Sí, sí, claro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Alfredo Lau. Básicamente, soy un ingeniero de sistemas. Tengo 39 años, ya 15 años en el mundo, digamos, de data, entre BI y data como tal. Eh, Bueno, yo llegué también hace 15 años justamente a una consultora de BI, eh, donde aprendí muchísimo. En realidad, tuve la oportunidad de hacer una consultora, pues tuve la oportunidad de ver muchísimos clientes, muchísimas empresas de diversos tamaños, pequeñas, medianas, grandes, de varios rubros, con varias casuísticas. Y fue muy enriquecedor ver eso, ¿no? O sea, ver distintas perspectivas de sus problemas y al mismo tiempo encontrar también similitudes, ¿no? Y encontrar patrones, encontrar de que justamente la gran mayoría de empresas y de personas tenían pues a veces preocupaciones similares, miedos similares, veían oportunidades en campos similares. Eh, Estuve ahí casi 10 años y ahora estoy 5 años ya en una entidad financiera viendo temas de datos, viendo temas de plataforma, de un lakehouse, básicamente diseñando arquitectura, diseñando alineamientos, eligiendo componentes, eh, creando flujos para que se operativicen, para que estén seguros, para que todos los roles involucrados puedan participar y para que los usuarios consumidores también puedan acceder justamente a estos sistemas, a estas plataformas y puedan así hacer uso de sus datos, ¿no? Excelente, Alfredo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Luis, cuéntanos. Manuel, Raúl, muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo soy Luis Castillo y al igual que Alfredo, también hace 15 años empezamos juntos en esa consultora. No. Somos, somos la misma promoción,
encontramos juntos ahí y con ese Alfredo, ¿no? Fue una oportunidad muy linda, conocimos distintas realidades, eso nos ayudó un montón a creo que forzar o a formar ese, esa madurez en data que tenemos ahora porque hemos visto muchísimas realidades, diferentes empresas, grandes, medianas, hasta chiquitas también, ¿no? Que se arriesgaban a explotar todo este mundo de data, distintos perfiles de usuarios, ¿no? Que nos ha ayudado también a crecer y a lidiar con muchos tipos de personas. Yo estuve ahí 8 años, casi 8 años, sí, casi 8 años, y bueno, actualmente trabajo en farmacias peruanas, tengo ahí ya 6 años, y bueno, actualmente soy jefe de plataforma de datos y tengo la responsabilidad de tener la información disponible para toda la empresa. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Dentro de todo el perfil y todas las empresas que hemos recorrido, pucha, nos ha ayudado muchísimo y nada, gracias a ustedes por esta invitación. No, gracias, Luis, también por aceptarla. Estamos muy contentos de tenerlos hoy acá en esta secuencia de nuestro programa que se llama La Receta. Exacto, exacto. No, definitivamente dos grandes especialistas, senior, digamos, en tema de inteligencia de negocios, seguramente vamos a aprender muchísimo hoy día de ustedes. Así que, gracias, señores. En las empresas se habla un poco de inteligencia de negocios, pero no se conoce mucho a veces, ¿no? ¿A qué se refiere esto? No sé si de repente, Luis, nos puedes explicar qué es la inteligencia de negocios. Bueno, para hacerlo muy sencillo, es ayudar a la empresa a que conozca qué está pasando a través de sus mismos datos, ¿no? Las empresas capturan información siempre, ya sea en una venta, ya sea por una promoción o algo, y esos datos, hacerlos visibles al negocio, ¿no? En palabras sencillas, en visualizaciones sencillas, para que puedan tomar decisiones, ¿no? Eso es básicamente lo que representa la inteligencia de negocio, ¿no? Excelente. Alfredo, ¿qué herramientas es la que actualmente se viene empleando o qué herramientas, no sé, se vienen empleando para, este, digamos, aplicar lo que nos acaba de explicar Luis? Bueno, hay una serie de herramientas, ¿no? Porque la inteligencia de negocio, digamos, escala ya al concepto de data como tal y los casos de uso que cada herramienta cubre, ¿no? Entonces, tenemos herramientas de visualización, tenemos herramientas, pues, de pronto de exploración en base a SQL, por ejemplo, para usuarios un poco más avanzados, o herramientas del tipo de data wrangling, que te permite como cruzar un poco más de datos. Entonces, el concepto ha evolucionado bastante y ha permitido, digamos, abordar más casos de uso, ¿no? Pasar de un reporting tradicional, que era como una especie de hoja de cálculo simplemente, donde tenías un reporte, una matriz de datos, a, a un poquito más de interacción con los datos, ¿no? Para llegar justamente a conocerlos y explorarlos, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Raulito, tú creo que tienes varias interrogantes. Sí, efectivamente, porque ahí como decía también Luis y Alfredo, en el tema de inteligencia de negocios, tienes diferentes, realmente, por decir, niveles de trabajo, ¿no? Donde finalmente el usuario, a quien, bueno, se le brinda la solución, finalmente lo que ellos miran nada más es el nivel de visualización, digamos, ¿no? Es justo al que hacía referencia Alfredo, ¿no? Eh, entonces, en ese punto que hay realmente técnicamente atrás de solamente la visualización, como lo que vemos en pantalla, no sé si Luis de repente nos puedes explicar qué roles de repente a nivel profesional hay involucrados en una solución de inteligencia de negocios. Bueno, los que antes teníamos, por decir el BI tradicional, teníamos una persona, un consultor de BI
que hacía todo el despliegue, toda la solución, desde extraer la información, procesarla hasta presentarla en un tablero que era lo más acostumbrado a presentar, ¿no? Hoy en día tenemos más perfiles, tenemos más gente que trabaja detrás de un tablero porque la data, como dijo Alfredo, a través de distintas herramientas también ha ido evolucionando, ¿no? Antes teníamos un concepto de data como tal, hoy tenemos un concepto de big data. Hay muchísima información que se recolecta por todos lados, desde los celulares, los clientes, y entran a tallar más perfiles, ¿no? Ahora tenemos ingenieros de datos, ingenieros de visualización, modeladores, mucha gente que está detrás para que pueda salir un reporte o un tablero eh, que responda mucho a las necesidades del negocio, ¿no? Que le ayude al negocio a tomar decisiones. Y no solamente eso, ¿no? Ahora también están los data science. Antes existía el concepto como tal, pero no se explotaba mucho. Ahora ellos intervienen ya más a la parte de predecir, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos esto? Con la data que se ha capturado durante años del negocio, tal vez, ¿no? Y bueno, hay muchos más roles también, pero básicamente esos son los que interactúan más ahora, ¿no? Interesante, interesante que hayan ahora pues más roles, ¿no? Porque de repente uno podría intuir que la tecnología ha avanzado y de repente ha hecho al contrario, digamos, un poco más accesible justamente esta explotación de información, digamos, para que los negocios puedan, como tú dices, tomar decisiones. Eh, Hace un rato, Alfredo, mencionaste que se podían atender ahora unos nuevos casos de uso que quizás antiguamente no, de repente estas herramientas no podían abastecerse para poder brindar alguna alternativa de solución al negocio, a los negocios. ¿Podría darnos un ejemplo de esa parte? Por ejemplo, ¿qué nuevos casos de uso, por ejemplo, ahora tienen llegada con estas herramientas? Sí, claro. Eh, por ejemplo, en ciertas entidades, pues no solamente se trata de repente de un reporte, digamos, que trata del día a día ya definido, que cambia muy poco y que responde a las clásicas preguntas y que definitivamente va evolucionando en el tiempo, ¿no? Que es lo que esperamos para un usuario normal. Pero hay otros casos como, por ejemplo, no sé, de repente las entidades se ven debajo de un ente regulador, por ejemplo. Tienen que responder rápidamente a datos, de repente datos históricos muy antiguos que ya ni siquiera los tenemos muy cerca a la parte del BI actual, porque tú sabes, en el BI actual pues tratas si bien es cierto, ves data histórica, no ves tampoco mucha profundidad, no estás viendo pues lo que pasó hace 20 años, ¿no? Pero de repente un regulador te lo pide. Entonces tienes que tener ciertas herramientas, ciertas cosas como que te permitan extraer, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, también, como decía Lucho, la parte de ya, la parte de los data scientists, los modelos de machine learning. Entonces ya estamos hablando de repente de soluciones, no sé, de medición de riesgos, score crediticios, riesgos en general. Entonces, son tipos de casos que de pronto resultan más avanzados o suenan muy avanzados, de repente pueden sonar un poco abrumadores a veces para un usuario, digamos, de analítica descriptiva, que es la analítica del día a día que todos usamos, pero que para un negocio le sirve muchísimo, ¿no? Mm, Correcto. Yo quería hacer una pregunta, digamos, entre teórica y práctica, ¿no? Digamos que yo soy un usuario y quiero ofrecer tarjetas de crédito, ¿no? Que es algo usual, pero quiero ofrecerle tarjetas de crédito con una línea basada, digamos, en el posible endeudamiento que podría tener el cliente, ¿no? Entonces yo voy al área de BI y digo, chicos, no sé, ustedes pueden sacarme esta información para yo hacer una campaña de tarjetas de crédito en el cual yo pueda, la línea de crédito de la tarjeta estar ligada a su comportamiento como usuario. No sé si es correcto lo que les estoy solicitando, pero
ahí interactúa esta área de BI y si interactúa, ¿cómo es que obtienen estas diferentes fuentes de información, ¿no? De repente, por lo que entendí, hay una parte predictiva, otra que sí la pueden obtener de bases de datos, de diferentes bases de datos. No sé si me dejo entender, muchachos. Ujú. Sí, sí. Dale, Alfredo, tú que estás ahí en el mundo bancario. Sí, o sea, hay una pequeña línea que separa un poquito la parte de, no, no separa, pero es una transición, ¿no? Del BI como lo conocemos, que aborda muchísimo de la parte de descripción, de analítica, que es el qué pasó, ¿no? Y luego viene la transición, que es el qué va a pasar, ¿no? Que es ya la parte un poco más, más predictiva, ¿no? Entonces, digamos que ese caso que Manuel comenta, eh, está como que yo diría que podría estar en el borde y un poco yéndose también a la parte de la predicción, ¿no? Ya hoy en día, de hecho, las herramientas de BI, las herramientas incluso de visualización, incluyen módulos de predicción. Tienen por ahí de repente alguna integración con un componente de Machine Learning o de repente tienen funciones estadísticas que permiten al menos hacer cierto tipo de regresiones como para generar algunas predicciones. Entonces, hay maneras de hacerlo, ¿no? Podríamos utilizar una herramienta de BI para lograr eso. Yo creo que definitivamente sí, podríamos capturar esos datos históricos, ver más o menos cómo podría ir digamos, ese rango de línea de crédito en base a la historia, pero definitivamente eh, digamos, el mejor resultado ya sería con un componente especializado, ¿no? Ya con una capacidad, digamos, de predicción mayor, de lo que ya vendría a ser un modelo como tal, ¿no? Ok. Una consulta ahí, lo que complementando lo que la pregunta de Manuel, pero en relación a los requerimientos, por ejemplo, este, normalmente, ¿cómo es que fluyen los requerimientos? Porque como o sea, Manuel decía, ¿no? Yo me acerco al área de repente de Business Intelligence y voy y pido, pues necesito explotar esta información o tengo esta necesidad de negocio, o realmente en el fondo en las empresas en las que trabajan, ¿cómo se maneja esa parte de la atención de requerimientos que van a tener definitivamente una solución de Business Intelligence? Porque quizás el usuario inclusive a nivel de requerimiento en una primera instancia eh, ha pedido algo de repente para él es normal, ¿no? O sea, él no, de repente no está claro en que va a ser una solución business intelligence, es simplemente es una necesidad de usuario. Entonces, ¿cómo escala de repente todo eso hasta convertirse en, oye, no, tú lo que necesitas técnicamente es una solución de este tipo, ¿no? De inteligencia de negocios. ¿Cómo es eso en las empresas que trabajan? El- o sea, la captura de requerimiento en base a la persona que tengas asignada como no sé, tipo un data translator o algún rol que sea el encargado de capturar estos requerimientos y derivarlos a las áreas correspondientes, tienen el expertise adecuado como para decir, no, este es un tema de BI o este tema no requiere mucho o requiere más de la atención de un data science para que nos ayude. De hecho, como te decía, con los roles nuevos que hay ahora, pues ya podemos segmentar un poco más, ¿no? Esto lo atiendes tú, esto lo puede atender otro perfil, y para el usuario tiene que ser transparente, ¿no? O sea, el usuario viene con su requerimiento y yo quiero la información como le pedí y ya está en el área de tecnología, ver a dónde o a qué subárea lo escala, ¿no? Para poder atender esa necesidad. Pero de todas maneras, para nuestros usuarios debería ser transparente y darles la mejor solución. Excelente, excelente, estimado, quedó claro. Sí. Yo tenía una pregunta también en relación a, como vemos, ¿no? Este tipo de ejemplo que estamos mostrando en pantalla es bastante información a nivel de datos, realmente. No simplemente pueden ser numéricos o más gráficos, pero al final son datos que lo traduces en algo visual para el usuario, ¿no? Para que el usuario lo pueda interpretar. Entonces, con su experiencia de ambos, ¿ustedes creen que cualquier compañía, digamos, estaría en la capacidad de implementar una solución de BI, digamos?
o hay algunos prerequisitos en relación justamente a los datos, porque justamente pues va a tomar como orígenes de información la data que existe en la compañía, ¿no? Entonces hay algunos prerequisitos entonces para montar una solución de business intelligence. Sí, o sea, definitivamente el requisito es el insumo, primero, ¿no? La necesidad, diría la necesidad, pero todo el mundo tiene la necesidad de analizar sus datos, todo el mundo tiene la necesidad de BI, sea consciente o no, todos lo tenemos, ¿no? Y los datos son muy importantes. Y de hecho, pues obviamente tenerlos pues digitalizados, ¿no? Tener algún tipo de base de datos, algún sistema que recopile información eh, eh, sobre las transacciones, ocurrencias o eventos que puedan pasar en la empresa, en la compañía. A veces se hace, pues, no tiene que ser una super base de datos, ¿no? Muchas veces incluso a partir de Excel, el clásico del Excel, ¿no? Tan usado globalmente para este tipo de casos, también a partir de ahí se puede obtener cierta información. Entonces, yo creo que necesitas datos, mientras más datos tengas y de más relevancia, pues vas a tener una información o vas a tener una visualización o un BI mucho más rico. Muchas veces los datos no se encuentran limpios, pero justamente el tema del ejercicio del BI te ayuda a darte cuenta de eso, ¿no? A veces haciendo una visualización o haciendo un ETL te vas dando cuenta de que tus datos de repente no están como tú los esperabas, de repente no están modelados como tú necesitabas, de repente tus datos no están limpios. Entonces, es un proyecto bonito porque te comienza a generar, digamos, nuevas actividades que te van a ayudar tanto para tu iniciativa de BI como para otras iniciativas de pronto que vayas a tener de aquí a futuro, ¿no? O sea, ahí me gustaría acotar también que, por ejemplo, lo que dice Alfredo, ¿no? Los datos no están limpios. O sea, cuando está el equipo de desarrollo de sistemas, ellos piensan en, funciona, mi prueba unitaria está perfecta, mi prueba integral funciona, está dentro, los sistemas pueden seguir ejecutando, pero de repente una nueva solución o una nueva funcionalidad del sistema hace que se creen nuevas tablas por dentro y esto de ahí, llevado al mundo de data, tal vez es difícil de alinear con lo que ya estaba, ¿no? Porque de repente pasó mucho tiempo ese sistema y ahora viene un nuevo desarrollador con nuevas técnicas o nuevas formas de crear eso y cuando se captura la información, crear o hacer ese match entre lo que tenías y lo nuevo es también parte de un proyecto para que tu información venga de donde venga, esté ordenada, esté limpia, ¿no? Tú puedes mezclar tu e-commerce con con tu módulo de piso, tal vez, ¿no? Entonces, son mundos diferentes, son sistemas diferentes, y estos de acá pueden conversar tranquilamente cuando un equipo de data o de BI o de Advanced entran y empiezan a ordenar toda esa información para que pueda salir un producto más accesible a los usuarios, ¿no? Exacto. Adelante, Manuel. Oye, sí, Luis, bueno, yo conozco un poco más el mundo financiero, ¿no? Por eso un poco fue la pregunta dirigida a Alfredo. En el tema farmacéutico, que es en el mundo donde tú te encuentras, cuando, no lo sé, una farmacia va a lanzar, no sé si es correcto lo que digo, un nuevo medicamento. Este medicamento previamente ha tenido seguramente un estudio de mercado, no lo sé, y tiene que atender la necesidad seguramente de un sector de la población vulnerable con alguna enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿esta data de sectores vulnerables, por ejemplo, creo que las farmacias no las tienen, sino las tiene el gobierno, ¿no? O otras entidades de repente. Sí. En esos casos, digamos, el área de BI se tiene que de alguna forma conectar con esas fuentes. Así es como te lo estoy diciendo, se tiene que conectar, ya sea pues no sé, por web service o por otro tipo de información. Y tienen que modelar esa información de estas fuentes externas o es que eso, de otra forma, ¿cómo se debe capturar esa información de esas fuentes externas?
O sea, de hecho hay información de empresas por las cuales se paga la información que, que juntan, o sea, su trabajo es juntar información de todo lado y disponibilizarlas a las empresas, ¿no? Esa es la parte pagada. También hay parte pública, información pública que genera el Estado, que también puedes acceder a ella. Y según eso pueden hacer el estudio o ver si va a impactar algo, ¿no? Dentro de farmacias, el equipo comercial es el que analiza eso, toma decisiones en base a información privada y también información pública. Bueno, el Estado tiene su salud, creo que se llama. Ahora, de hecho, Alfredo y yo participamos en un proyecto para implementar ahí un BI en su salud, un proyecto también muy interesante, también que vimos toda la realidad prácticamente de cómo se encontraba el Estado en la parte de salud, mezclar todas las entidades privadas con las públicas. Fue interesante, también ahí participamos de eso y hasta ahora lo utilizan, ¿no? Y tienen un link público y todo para mirar cuántas personas tienen acceso a estos sistemas, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Información pública, información privada y bueno, hay servicios también, como tú dices, ¿no? Hay herramientas de web scraping que puedes sacar información de algunos portales y, y bueno, información que también los mismos portales te la dejan disponibles para que tú puedas descargarla. Así más o menos creo que funciona un poco esa toma de decisión de qué traer y qué no traer. En estos proyectos que son tan grandes, en donde tienes involucrados inclusive entidades externas a tu compañía, digamos, de para cualquiera de los dos, este, ¿qué es lo más retador, no? Porque ya se convierte en, ya no solamente es un requerimiento, realmente es un proyecto y ya por la cantidad digamos, de entes involucrados o entidades involucradas y personas involucradas, ya estamos hablando de un proyecto ya, digamos, de cierta complejidad. Entonces, en ese punto, eh, ¿qué consideran de repente sería de repente lo más retador o lo clave para que este proyecto o requerimiento, digamos, sea exitoso y que pueda llegar a buen puerto? Creo que ahí lo más retador es definitivamente el plano de la seguridad, ¿no? Desde dos frentes, el frente de cumplimiento y el frente de la seguridad tecnológica, ¿no? Porque hay un tema de cumplimiento, las empresas pueden tener ciertos datos o acceder ciertos datos de los usuarios o de las personas o de la población en general, no pueden tener pues todos los datos por más que puedan acceder a ellos de ciertas informaciones o web scraping o lo que tengamos. Entonces hay un trabajo fuerte legal ahí para estar seguros de que lo que la empresa se está llevando o está accediendo, para comenzar, está normado, ¿no? Está legislado que lo pueden tener y bajo qué consideraciones tecnológicas los puede tener, si tiene que estar de repente en algún tipo de storage dedicado, si tiene que estar en el Perú o puede estar en un repositorio de información que está fuera, de repente en el cloud. Entonces, la parte de cumplimiento es importante y la parte de seguridad, porque pues al trasladar información, pues tienes que diseñar todo un canal de comunicación también que sea seguro, ¿no? O sea, del cual te traigas información o si tú provees de información, aún más todavía, ¿no? El asegurarte de que toda la data está viajando segura, de que tus puertas de comunicación o de enlace de esos datos están también pasando pues, con todos los estándares de seguridad y que no te estás exponiendo a ningún tipo de ataque, digamos, ¿no? Por esos lados, ¿no? Entonces, por ese lado, definitivamente, seguridad. Excelente, excelente. Buena perspectiva nos has brindado ahí porque de pronto estamos de repente pensando en cumplimiento de fechas o en tener la herramienta cuanto antes y a veces efectivamente dejamos fuera o dejamos para el final, ¿no? La parte que tú has mencionado, el cumplimiento, el tema de seguridad, eh, que es importantísimo, ¿no? Vital porque efectivamente son los datos de las compañías o las instituciones que pues es data de alguna manera privilegiada. Sin embargo,
también en nuestra experiencia con Manuel, hemos visto que en diferentes empresas, en diferentes compañías, eh, de repente con el ánimo de, entre comillas, tener información más rápido quizás, vuelvo a decir entre comillas, muchos usuarios, ya digamos usuarios avanzados, ¿no? Que saben su Power BI por ahí o ¿no? Ya dominan en un mayor nivel el Excel, empiezan a construir soluciones relacionadas con esta área, ¿no? Finalmente te presentan tableros, inclusive yo he visto bastante elaborados, ¿no? En ese punto, y considerando lo que dijiste también, Alfredo, hace un rato, Luis, también obviamente la pregunta es para ti, este, ¿qué opinión le merece este tipo de soluciones? Hay, pienso yo que hasta tres perspectivas, ¿no? La perspectiva de ustedes, de repente, de responsables del área, departamento de inteligencia de negocios de una compañía, la perspectiva del usuario en el sentido de la inmediatez de repente con la que requiere la información, eh, y la del negocio, ¿no? En sí, que tiene una estrategia y objetivos de repente que de alguna manera algo está pasando que los usuarios lo lleva a los usuarios a construir este tipo de soluciones también. Entonces, en general, ¿qué opinión les merece eso a ambos, ¿no? Eh, Adelante, adelante. voy yo y luego te cedo el paso, Lucho. Yo creo que es bueno bueno, tiene sus dos lados, ¿no? Es bueno que los usuarios también se vean como que entusiasmados y ellos mismos puedan hacer sus propios tableros y sus exploraciones, porque justamente la promesa del nuevo BI es eso, ¿no? Es democratizar la información, no que requieras de una persona, un analista, un área que te provea la información, sino que tú mismo puedas, llegado a un punto, tú mismo consumirla, tú mismo autoservirte. Entonces eso es buenísimo. Digamos, el otro lado, que de repente requiere un poquito más de gobierno, es justamente qué data alimenta ese reporte, ¿no? Porque si tú tienes un reporte y lo alimentas de data, ponte, ¿no? Si tienes un sistema confiable o tienes un data warehouse, lo alimentas de ahí, es data oficial, data productiva, gobernada, limpia, genial. Los resultados que estás consumiendo son finalmente lo que vas a ver. Pero si tú estás de repente consumiendo alguna información, no sé, de repente la conseguiste, de repente es un poco del data warehouse, luego tú la mezclaste con algo más, de repente cambiaste algunos valores haciendo algún tipo de simulación, sin querer te borraste algunas filas, qué sé yo. De pronto ya la data que vas a mostrar en tu producto de visualización o de exploración, pues ya no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, es un autoservicio controlado, ¿no? Siempre es un autoservicio, ok, sírvete, pero siempre cuidando de que el insumo, que es los datos, tengan pues la mayor calidad posible y todos los controles debidos, ¿no? Excelente, Alfredo. Clarísimo. Ahí igual de acuerdo con Alfredo, ¿no? O sea, como decía hace ratito, va evolucionando los roles y no solamente los roles de TI, sino también los roles en los equipos de negocio, ¿no? También tienen su propio analista de datos, tal vez, ¿no? Que hacen tableros bien power, son muy buenos también. Y eso es a donde apunta también este, todo este nuevo mundo de data, ¿no? A que las empresas sean data driven, ¿no? Porque puedas democratizar la información, que todo el mundo la consuma, que, que pueda separar un poco o liberar un poco a los equipos de tecnología de eso, pero sí, siempre con los controles adecuados, ¿no? Siempre con un gobierno adecuado, porque es importantísimo mostrar que el usuario en marketing y el usuario de operaciones muestren el mismo número de ventas, ¿no? Ya sea que lo vean por diferentes vistas, ¿no? De repente el de operaciones lo ve desde los locales y el de marketing lo ve desde las campañas, ¿no? Pero al final el número de la venta tiene que ser el mismo. Entonces, si por ahí como dice Alfredo, un usuario jaló una información y la mezcló con otra, o se le borró una fila o algo, ya es un poco desgobernar el dato que lo tiene centralizado. A veces se crean estos lagos de datos con buenas prácticas y que puedas tener la información
en una capa de explotación adecuada donde ya esté calculado todo para que los usuarios de negocios se sirvan de estas capas, ¿no? Y ya no tengan necesidad de crear nuevamente el, el indicador, ¿no? Ya no necesita, por ejemplo, la venta, no es un indicador fácil. Sumas el campo a la venta, por ejemplo, y ya está, y todo el mundo lo tiene disponible. Ya no es necesario que una persona venga y busque otro campo y lo tenga que mezclar con otro campo, y así los usuarios pueden proveerse de esta información, pueden crear sus tableros muy power, y también nosotros desde el lado de TI gobernar que los datos estén bien adecuados para que puedan presentar sus datos sin problema. Excelente, excelente. Está claro el Buenísimo. mensaje. Yo creo que ahí a nuestra audiencia que nos sigue en el canal, el mensaje es claro, ¿no? Las iniciativas son buenas, pero como ustedes dicen, controladas, como un gobierno de tecnología adecuado, ¿no? La verdad, en mi experiencia también, realmente cuando yo me enteraba de estas situaciones, me ponía nervioso, se puede decir, ¿no? Me asustaba porque decía, ¿y de dónde viene la data? ¿Y en qué servidor, en qué computador se está almacenando ese dashboard? ¿Cómo está el proceso realmente de ingeniería atrás de ese tema? Porque inclusive ha pasado situaciones en algunas compañías en las cuales hay soluciones tan personalizadas que el día que se va el analista de costos, el señor que dominaba su Power BI y había hecho sus dashboards, resulta que el día que se va, se llevó sus dashboards, se llevó sus Power BI y la empresa se quedó, digamos, solidaria, se quedó sin la información que normalmente manejaba mes a mes, ¿no? Sí, Entonces, suele pasar. es un Pasa gran mucho en las problema. empresas. Pasa mucho en las empresas si es que no está gobernado ese dato o ese tablero, ¿no? De repente con estos llamados pases a producción que, que se deberían controlar siempre, ya no le pertenece al usuario que lo desarrolla, le pertenece a la empresa como tal, ¿no? Por más que se Exacto, vaya la persona, el dato y el producto sigue vivo, ¿no? Persiste en el tiempo y hasta que se le dé de baja ya en una adecuada destrucción de datos o tiempo o ciclo de vida de los datos que alimentaron eso, ¿no? excelente, excelente, Acuerdo. Alfredo Luis, Sí. con sus apreciaciones. Eh, Hemos visto hasta ahora y hemos hablado de datos y nos hemos centrado un poco en la visualización, ¿no? Que hemos estado viendo algunas pantallas, ejemplo de ello, ¿no? Diferentes tipos de visualizaciones. Sin embargo, a nivel de datos también hay algunos conceptos, ¿no? Que por ahí rondan. Eh, por ejemplo, a nivel de concepto, no tanto quiero entrar en el detalle del gráfico como tal, solo los nombres superiores. Eh, Hay el concepto de data warehouse, data lake. Lakehouse realmente no lo había escuchado antes, pero bueno, más que nada había escuchado Big Data quizás. ¿Ustedes nos pueden dar ahí el alcance un poquito en qué se diferencian estos conceptos? ¿Cuáles son los que se manejan normalmente en este tipo de soluciones? ¿Sí? A ver cómo nos repartimos. De repente, Alfredo, puedes empezar con Bueno, Data Warehouse y tú, Luis, de repente con Data Lake y la diferencia con Big Data quizás, no sé, ¿está bien así? Sí, sí, claro. este, vamos con eso entonces. Bueno, un data warehouse es, digamos, un repositorio central que guarda la información o alberga información de múltiples sistemas, ¿no? Digamos, tu empresa o tu compañía tiene múltiples sistemas y al momento de querer explotar o hacer ese cruce, justamente tienes un data warehouse al medio, donde traes datos relevantes de cada sistema, los cruzas y de esa manera lo puedes mostrar, digamos, en un BI o un reporte. Es netamente tabular, digamos, son tablas, son vistas, está, digamos, hecho para eso. Y es el BI que hemos manejado y seguimos manejando, porque el Data Warehouse es un componente muy importante y muchas empresas, y no es que todas las empresas que tienen una solución de BI lo mantienen y lo van a tener por mucho tiempo todavía, seguramente. Un Data Lake ya es un, digamos, un repositorio, tiene más o menos la misma idea, pero ya da el soporte a Big Data, ¿no? Que Big Data básicamente, para darlo desde un punto de vista práctico, es que ya no solamente tienes tablas, tienes documentos, tienes audios, tienes videos, ya no solamente haces reportes, haces modelos de Machine Learning, haces IA, tienes datos de sensores, tienes datos de GPS,
ya no tienes solamente ahora a analistas de negocio haciendo BI, sino tienes a data scientists. Entonces, te da, digamos, una mayor flexibilidad para abordar más casos de uso, ¿no? Y en el caso de Lighthouse ahí, Lucho. Bueno, sí, o sea, igual complementando un poquito también es que en el warehouse con el BI tradicional tú también tienes datos muy estructurados, o sea, muy limpios y listos como para que puedan ser explotados, ¿no? Y en el data lake tú tienes los datos tal cual vienen de los orígenes porque eso te permite esta solución, ¿no? Es como dice Alfredo, una solución de Big Data. Para el data warehouse tú tenías que procesarlo lo máximo posible para que la información esté muy acotada y se pueda explotar, a pesar de que interactúan varios sistemas, pero en el Lakehouse puedes meter mucha información sin necesidad de acotarla, pues tal cual viene del origen, la puedes meter ahí, ¿no? Y bueno, bueno, el Lakehouse es eso un poco del Data Warehouse con el Lakehouse, ¿no? Tienes mucha información estructurada y ya luego puede intervenir esto de Machine Learning, de BI, los Data Science, el streaming también, que es muy importante ahora para las empresas, ¿no? Y pocas empresas también las han adecuado todos esos procesos, ¿no? Que es básicamente el análisis en tiempo real, ¿no? Interesante, Eso es interesante. básicamente, ¿no? Sí, porque bueno, normalmente los usuarios se centran en el dashboard, ¿no? Es bonito, es una parte, digamos, atractiva gráficamente para el consumo de información, pero realmente, y el mensaje un poco aquí con la gráfica y con los conceptos que nos han explicado, un poco aclarar también a nuestros amigos usuarios avanzados, digamos, que realmente atrás de eso hay algo más grande, ¿no? Hay una ingeniería atrás de toda la colección, digamos, transformación de información para poder luego explotarla ya en un dashboard finalmente, ¿no? Verla así de fácil. Aquí yo solo quiero comentar una, ah, como le digo, una experiencia, una anécdota curiosa. Le voy a contar así rapidito nada más para que no nos den tiempo. Una vez, pues, en un área financiera, ¿no? En la parte contable, este, el gerente financiero, ¿no? Tenía dos, tres usuarios avanzados en Power BI, pidió sus licencias, pues. Entonces yo le preguntaba, pero ¿ustedes ya saben usar el Power BI? No, sí, vamos a hacer unos reportes que nos han pedido. Pues ya conectado con la gerencia financiera, bueno, se compraron las licencias y todo, ¿no? Y entonces, yo le hacía seguimiento, ¿no? Para que, pues, no pagar licencias por gusto, ¿no? Entonces le digo, ya, oye, ¿qué fue de esos reportes que iban a hacer? ¿Me pueden comentar cómo van avanzando y todo el tema? Sí, sabes que no hemos tenido tiempo, pero hemos hablado con el gerente financiero y nos dice, por favor, que nos den acceso al reporte de costos X, ¿no? Yo le decía, el reporte de costos X es un reporte, le digo, es un reporte. O sea, es un programa, le digo. Es un código. Eso no es data. Eso es un programa que genera algo visual que es un listado de información. Y tú me estás diciendo que quieres acceso a ese listado, le digo, pero ese listado no existe. Ese listado es un reporte. Y entonces, entonces, ¿sabes lo que me ha dicho? En otro momento me dijo, ¿sabes lo que me ha dicho? Que me des acceso al RP. RP, le digo, pero el RP tiene un conjunto de información, le digo, que, digamos, está estructurado de una manera que no es un idioma fácil de entender, ¿no? Trataba de hacerme explicar para que el usuario me entienda, ¿no? Pero así de curioso fue su requerimiento, ¿no? Me han pedido que me des acceso al RP para yo sacar esta información directamente. El usuario se imaginaba que el reporte que él veía de repente visualmente en pantalla de forma tabular, por decir algo, o de forma listado, es lo que iba a ver directamente en el RP, ¿no? Así bonito lo iba a encontrar de repente en un archivo, por decir algo, y lo iba a encontrar así, de tal manera que él solamente iba a jalar la información y iba a hacer su grafiquito. Imagínate, ¿no? Sí. Algo bastante curioso, ¿no? Porque pues no se daban cuenta realmente que pues realmente estaban pidiendo acceso a algo bastante grande, donde tenían pues que ellos realmente depurar y hacer varias cosas con esa información para obtener finalmente lo que ellos querían, ¿no? Claro, Bueno, todo lo que está por detrás. sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y justo hablando de temas que están por detrás, yo también traíamos acá con Manuel este grafiquito un poquito lineal
Luis, de repente tú nos puedes explicar rápidamente este viaje que hay de Data Source, CTL, Data Warehouse, finalmente una herramienta ya Business Intelligence para explotar esta información. Así en grandes rasgos nada más, que es una estructura, digamos, básica de una solución de Business Intelligence. Sí, básicamente ahí tienes las fuentes de información, que son los data source, como te decía, de dónde vienen los orígenes. Este ETL es un concepto de extracción, transformación y carga, donde en el BI tradicional, como puedes ver acá, para llegar a un warehouse, haces todo este proceso para limpiar lo más que puedas el dato y que en la parte de almacenamiento, que es el warehouse, tengas tú ya los datos más limpios, más ordenados y que sean consumibles por alguna herramienta, ya sea un tablero, bueno, no, perdón, una herramienta, no sé, tipo Power BI que pueda ser visible dentro de un celular, dentro de una laptop. Es básicamente eso, ¿no? Muy simple el concepto. Genial, gracias por tu explicación, Luis, bastante claro, bastante Ujú. claro. Adelante, estimado Manuelito. Sí, dentro de, bueno, el gráfico que estamos viendo, Alfredo, actualmente, ¿tú qué parte, no sé si es correcta la pregunta, qué parte de estas subpartes que vemos en el gráfico tú estás viendo o estás viendo, digamos, otro rol? O es que, no sé, un poquito para entender cuál es tu función, ¿no? En el Ujú. trabajo que actualmente desempeñas. Sí, claro. Yo ahora no estoy viendo un data warehouse, sino estoy viendo un lake house. Y digamos que estoy bueno, podríamos extrapolar lo que vemos en este gráfico y digamos que yo estaría en el tercer cuadrito, ¿no? Que es la parte de la plataforma como tal. Básicamente es ver todo lo que es lineamientos, despliegues, el diseño de la arquitectura, cómo los roles interactúan, qué herramientas se van a usar, qué componentes, qué capacidad de cómputo, qué storage, de qué tipo. Sabemos que el cloud y es un lakehouse en cloud, ¿no? Entonces, el cloud pues te da un montón de componentes y te da muchísimas opciones. Y la verdad es que, eh, bueno, hay varios proveedores y cada proveedor te da un montón de opciones de cosas, ¿no? Entonces, tienes que ver más o menos qué es lo que te sirve mejor para cada cosita que quieres hacer y esa cosita pues tienes que desplegarla, operativizarla y engancharla con las personas, ¿no? Tanto con las personas que la mantienen y que la operan, como con las personas que la consumen, que son los usuarios finales, ¿no? Y Luis, la misma pregunta para ti. Bueno, yo sí estoy en el segundo cuadrito, yo me ocupo más que todo y mi equipo de traer la información desde las fuentes y disponibilizarla en un data lake, ¿no? A partir de ahí ya, bueno, ordenarlas en las capas, ¿no? Como una capa de extracción, una capa donde ya puedes procesar el dato y una capa de explotación. Esa capa de explotación básicamente le corresponde a un equipo de BI o de Advanced Analytics hacerlo, pero nosotros llegamos hasta ahí, donde el dato esté un poco más digerido y consumible por estos equipos. Excelente. Yo creo, Raúl, que ahora sí ya la idea de todo este mundo del business intelligence ha quedado muy clara, ¿no? Bastante clarificada por nuestros amigos. Claro que sí, claro que sí. Muy buena explicación de absolutamente, digamos, el proceso completo de una solución de inteligencia de negocios. Bueno, Luis, Alfredo, definitivamente no nos equivocamos. Hoy día hemos aprendido muchísimo de ustedes, nos han dado buenas pautas y buenas recomendaciones en cuanto a realmente cuál es la forma correcta de abordar temas de inteligencia de negocio en las diferentes compañías. Así que, de mi lado, estimados, un placer haber compartido esta conversación con ustedes, de mucho aprendizaje. Espero que nuestra audiencia también lo haya disfrutado, obviamente también haya aprendido muchísimo el día de hoy. Adelante, Manuel. Alfredo, Luis, nuevamente muchas gracias por ese conocimiento que nos han transmitido tan valioso, ¿no? Porque, como lo comentábamos, hay en el mundo de TI hay como una especie de confusión. ¿Qué hace alguien de BI? Pero ya con la aclaración tan buena y tan, digamos,
gráfica que nos han dado, pues creo que a nuestra audiencia le ha quedado bastante claro esa gran labor que tienen ustedes y que justamente termina en darle la información correcta, gobernada, adecuada, ¿no? Precisa, que toda institución, empresa necesita, ¿no? Para seguir vendiendo, para seguir aportando, pues, a lo que sea la empresa, ¿no? Muchas gracias, chicos, gracias por su paciencia también, gracias por el compromiso. Y estamos muy felices de haberlos tenido en esta secuencia de la receta. Y muchachos, ya saben, acá tenemos dos grandes profesionales. Si tienen alguna consulta, nos las hacen, nosotros se las trasladamos y de repente ahí se puede esclarecer más cosas. Claro que sí. Muy bien. Gracias a todos. Gracias nuevamente, Alfredo Ruiz. Eso es todo. Gracias chicos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao. Cuídense.